La resistencia a la insulina es lo que hace que seas tan propensa a engordar, sobre todo a base de vientre, con mucha facilidad, te cuesta muy poco engordar y te cuesta mucho adelgazar, y también te puede dar otros síntomas también desagradables, como la necesidad de picar de vez en cuando, aunque te propongas no hacerlo, también tener más fatiga de lo que corresponde a tu edad, dolores, fragilidad emocional y muchos más síntomas desagradables. Es más, esto es un proceso y si no lo paras a tiempo puedes acabar con problemas de salud tan serios como la diabetes tipo 2, la hipertensión e incluso problemas pues, para concentrarte y pensar. Yo soy la doctora Maite, experta en problemas del sobrepeso en la mujer, y ayudo a señoras de cualquier edad a superar su resistencia a la insulina para que puedan mejorar su silueta, su autoestima y su calidad de vida. Y en este vídeo te cuento qué es la resistencia a la insulina para que veas cómo impacta en tu peso y en tu salud y cómo puedes superarla en solo unas cuantas semanas. Te invito a que te suscribas a mi canal y siéntete libre para compartir con quien quieras, y si al final te gusta el vídeo, por favor, dale al like para llegar a más gente. Si tienes alguna pregunta que hacerme o contarme tu experiencia, también te espero en los comentarios porque te diré que siempre respondo. Y ahora te cuento qué es la resistencia a la insulina. Cuando comemos, los alimentos se deshacen en glucosa que entra en la sangre y nos sube la glucemia. Entonces, nuestro páncreas bombea insulina, porque la insulina empuja este exceso de glucosa dentro de nuestras células para que se pueda quemar como combustible vital y nos dé energía, que eso está muy bien, y cuando las células se saturan y ya no admiten más glucosa, pues la transforma en grasas que guarda en el vientre. Las glucemias siempre tienen unas cifras muy estables, como estás viendo en el dibujo. En estos momentos, después de comer, tenemos la insulina alta en sangre y entramos en una fase que se llama fase de almacenamiento, porque es cuando parte de las calorías que hemos comido, pues parte de ellas se transforman en grasas para guardarlas para más adelante. Es lógico esto, porque piensa que después de comer hay muchos nutrientes por ahí dando vueltas y sobran nutrientes que están molestando, entonces por eso se guardan algunos en forma de grasas en los michelines y se encierran ahí para que no den la lata. Luego más adelante, cuando hagan faltas, pues ya se liberarán. Es decir, la insulina, que es quien se encarga de esta fase de almacenamiento, siempre nos empuja a engordar el vientre. Pero a medida que pasan las horas, pues las células de nuestro cuerpo se van comiendo la glucosa y los nutrientes que están dando vueltas por ahí, por la sangre, y la insulina va bajando su concentración en sangre. Y llega un momento en que baja tanto que eso es una señal metabólica para nuestro cuerpo que le dice: libera las grasas del vientre, de los michelines, para que se puedan quemar como combustible vital, porque ahora sí que hacen falta. Es lo que ves en este dibujo. Cuando la insulina está alta, no se pueden quemar las grasas del vientre. Y cuando baja, se ponen en marcha otros mecanismos metabólicos y las grasas del vientre se queman. La llave de las grasas que se guardan y se queman es siempre la insulina. Esto que te acabo de contar, pues es lo que ocurre cuando alguien no está en resistencia metabólica, cuando una persona pues no tiene desequilibrios hormonales, tiene buena concentración de insulina en sangre. En ese caso, pues no tiene ni demasiados antojos, ni fatiga, ni tampoco esa tendencia a echar vientre, porque es verdad que a veces está creando grasas, pero también en otras ocasiones pues las quema, y por eso hay un equilibrio dinámico. Y ahora te cuento lo que pasa cuando alguien entra en este problema que se llama resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina es un problema hormonal y metabólico, donde se ha roto el equilibrio entre la insulina, que crea grasas, y las otras hormonas, que son las que se encargan de liberar las grasas del vientre para que se puedan quemar. Y repito que lo puedes revertir en unas cuantas semanas. Para entrar en resistencia a la insulina, por supuesto que influyen muchos factores, entre ellos la genética, la edad, el hecho de ser mujer y mucho la alimentación y el estilo de vida. Te diré que algunos factores no los podemos cambiar, pero la resistencia a la insulina siempre funciona muy bien a una buena alimentación. Pues bien, como consecuencia de este mal comer y de este estilo de vida no muy apropiado, quien entra en resistencia a la insulina cuando come activa mucha cantidad de insulina, y así todos los días. Y con el tiempo, este exceso de insulina intoxica a las células de su cuerpo, y las células de su cuerpo, como están intoxicadas, pues dejan de responder a la insulina, como estás viendo en este vídeo. Entonces, como la glucosa ya no puede entrar bien dentro de las células,
Pues las glucemias, que es la cantidad de azúcar que se queda en nuestra sangre, pues se hacen muy inestables, como estás viendo en este gráfico. Este gráfico no es de diabetes. Ojo, en la diabetes las glucemias aún se disparan más que en esta gráfica. Estas glucemias tan inestables es lo que hace que te sientas fatal, porque haces picos para arriba y para abajo. Cuando haces picos para abajo es cuando te viene esa sensación de antojo, de que tienes que comer. Tú crees que es algo psicológico, pero no. Es algo fisiológico. Y también te viene la fatiga y la fragilidad emocional. Y cuando haces el pico hacia arriba, la glucosa se fija a las proteínas de nuestro cuerpo y cuando se fija, las inutiliza. Esto se llama glicación y lleva a la inflamación crónica y al envejecimiento precoz. El caso más conocido de glicación es la hemoglobina glicosilada, pero te diré que no es la única proteína que sufre glicación. También las proteínas neuronales son muy sensibles a las glucemias estas en pico y a la glicación. Y lo que producen es problemas para concentrarte, para pensar. Y cuando la resistencia a la insulina se hace muy agresiva o evoluciona mucho, pues puede acabar la persona con demencia senil o Alzheimer. También te quiero decir que para que tengas glicación no tienes que llegar a la diabetes. Por supuesto que la diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina muy evolucionada. Cuanto más evolucionada esté la resistencia a la insulina, más glicación y más problemas de inflamación y de envejecimiento precoz vas a tener. Pero antes de llegar a la diabetes tipo 2 también se puede sufrir glicación. Menos, pero también se puede sufrir glicación. Responsable de la glicación son los dolores que se asocian muchas veces con estos problemas, ya sea cefaleas o bien dolores de artrosis en las piernas, caderas, espaldas, rodillas o también incluso fibromialgias, el sopor que viene después de comer y también el hecho de tener, por ejemplo, que le pasa a algunas mujeres, los anticuerpos de la artritis reumatoide altos en sangre. Aunque no tengas clínica de artritis reumatoide, puedes tener los anticuerpos altos y eso quiere decir que puedes debutar en cualquier momento con artritis reumatoide. Pues bien, esos anticuerpos también tienen mucho que ver con la glicación y también la arteriosclerosis con todos los problemas que da. Pues bien, ya sabes que la resistencia a la insulina provoca necesidad de picar algo, cansancio, mal humor, dolores, arteriosclerosis y si no la paras a tiempo puedes acabar con diabetes tipo 2, con demencias, incluso con cáncer de páncreas e intestinal. Y desde luego te quiero recordar el síntoma más típico de la resistencia a la insulina es la tendencia a engordar a base de vientre y la dificultad para perder peso. Porque si tienes resistencia a la insulina, cuando comes algo, en vez de quemarlo, lo almacenas como grasas y como siempre tienes la insulina alta en sangre, siempre estás en fase de almacenamiento y nunca puedes quemar esas grasas. Por eso te resulta tan fácil engordar y tan difícil adelgazar. Quiero repetirte que puedes revertir tu resistencia a la insulina en solo unas semanas. Y si la clínica que te acabo de contar no es suficiente para que tú puedas saber si tienes resistencia a la insulina, también te voy a dar signos. Los primeros son muy fáciles de investigar, digamos. Solamente necesitas una cinta métrica. Entonces, el primer signo es el índice cintura-altura. Te mides tu cintura a la altura del ombligo y también la altura, y lo pones en centímetros y divides la cintura por la altura. Si te da por encima de 0,5, tienes más probabilidades de padecer resistencia a la insulina que si te da por debajo. Ojo, este signo no siempre funciona, porque también depende de la envergadura de una persona. En condiciones normales te puede dar una idea, pero no siempre. A mí me gusta más el siguiente índice, que es el de cintura-cadera. Lo mismo, te mides la cintura y te mides las caderas y luego divides el perímetro de cintura por el perímetro de cadera. Y si eres mujer, tendría que estar por debajo de 0,84. Si está por encima, tienes más probabilidades de tener resistencia a la insulina. Y si eres hombre, debería estar por debajo de 0,94. Si está por encima, tienes más probabilidades de tener resistencia a la insulina. Y bueno, esto es respecto a los índices. Ahora te voy a hablar de otros signos,
pero para explorar estos signos ya necesitas la ayuda del médico o por lo menos de análisis de sangre. El primero es la glucemia en ayunas. Lo puedes hacer con un análisis o también si tienes un glucómetro te puedes pinchar por la mañana y ver qué glucemia tienes. Debería ser por debajo de 100. Si está por encima de 100, pues tienes ya sí o sí resistencia a la insulina. Te quiero decir que aunque tengas por debajo de 100, si tienes la otra clínica, también tienes mucha probabilidad de tener resistencia a la insulina. Y yo de ti no esperaría para superarla acabar con glucemias por encima de 100, porque si lo haces en ese momento ya llevarás mucho tiempo sufriendo los problemas de glicación. Ya recuerda, el hecho de que tus proteínas se quedan inactivas porque se fijan a la glucosa y se destruyen las proteínas. Entonces, ¿qué te digo? Que aunque tengas por debajo de 100, ojo, la clínica manda. Otro signo de laboratorio es la hemoglobina glicosilada. Tiene que estar por debajo de 5,7 para ser normal. La diferencia entre la hemoglobina glicosilada y la hemoglobina en ayunas es que la hemoglobina en ayunas te da una visión como puntual, una foto de tu situación. Y la glicosilada te da una información de tus glucemias a lo largo de los 3 últimos meses. Digamos que es un vídeo de lo que han hecho tus glucemias en 3 meses, mientras que la hemoglobina puntual es una foto. Y bien, también te puede servir mucho la insulinemia, que es la cantidad de insulina que tienes en ayunas. ¿De acuerdo? Debería estar entre 3 y 20. Por debajo de 3 es imposible, salvo que tengas diabetes tipo 1, la que se pincha, y por encima de 20 sí o sí tienes resistencia a la insulina. En medio, pues deberías quedarte y sobre 15, de 10 a 15 es lo ideal. Y por último, otra prueba de laboratorio son los triglicéridos en ayunas. Si son por encima de 150, tienes resistencia a la insulina sí o sí. Que aunque estos análisis no te salgan mal, no quiere decir que no tengas resistencia a la insulina. Simplemente quiere decir que tienes menos probabilidad, pero eso no quiere decir que no tengas resistencia a la insulina. La clínica manda respecto a los signos del laboratorio. Y bien, ahora es cuando te digo cómo puedes superar tu resistencia a la insulina, porque repito que lo puedes hacer en unas semanas si consigues bajar tus niveles de insulina en sangre y así vas a recuperar tu equilibrio hormonal, tu equilibrio entre la insulina que te empuja a crear grasas y las otras hormonas que te empujan a quemar las grasas. Para superar tu resistencia a la insulina, lo mejor es que comas alimentos con índice glucémico bajo. Los alimentos con índice glucémico bajo son los que se absorben lentamente en el intestino y por eso nos activan menos cantidad de insulina. Los alimentos con índice glucémico bajo son los alimentos naturales. Cualquiera de los alimentos naturales tienen el índice glucémico bajo. También yo te recomiendo que, si tu resistencia a la insulina pues es evolucionada o tienes una historia larga de haber tenido subidas y bajadas de pesos, de haber siempre estado peleando con tu peso, pues puede no ser suficiente simplemente haciendo una dieta con alimentos naturales. Igual tienes que hacer una dieta muy baja en carbohidratos. En ese caso tendrías que contar los carbohidratos, no te lo cuento en este vídeo, sino más adelante. Además de hacer una dieta baja en carbohidratos, también te recomiendo que hagas ayuno intermitente, que es una técnica que consiste en agrupar todas tus comidas del día en unas horas, en unas cuantas horas, para dejar el resto de las horas sin comer. Sí que puedes beber muchas cosas, pero no deberías comer. ¿Eso para qué? Pues lo mismo, para bajar tu nivel de insulina en sangre y entonces que puedan actuar las otras hormonas, las que queman las grasas, y así tus grasas van a ser liberadas del vientre y vas a poder quemar las grasas del vientre. ¿Solamente eso? No, también te recomiendo que hagas ejercicio físico. ¿Cualquier ejercicio? No. De hecho, te diré que algunos ejercicios empeoran la situación. Yo te recomiendo que hagas ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque estos ejercicios hacen que tus músculos, las células musculares tuyas, se hipertrofien, se hagan más grandes y con más potencia y así se hacen más sensibles a la insulina y mejoran todo este problema. Y bien, por último, ¿qué más te recomiendo? Pues tienes que tener controlado tu ciclo sueño-vigilia, o sea, tus biorritmos, porque durante el sueño, sobre todo en las fases REM del sueño,
es cuando nuestro cuerpo aprovecha a mejorar su metabolismo y claro, si no consigues hacer las suficientes fases REM de sueño, pues puedes tener también un problema. Tendrías que hacer 5 fases de sueño REM y eso se necesita unas 7 horas y media. ¿Qué más? También deberías controlar tu nivel de estrés, porque si tienes mucho estrés también sube en tu cuerpo otra hormona que se llama cortisol y eso también impide que nuestros niveles de insulina en sangre bajen y también impiden, por tanto, pues que puedas quemar tus grasas. Y bien, eso es todo. Si te ha gustado, dale al like para arriba, por favor, y si tienes alguna pregunta, recuerda que te espero en los comentarios. Y nada más, recordarte que eres tú quien decides la calidad de vida que vas a tener y también tu nivel de autoestima. Y hasta el siguiente vídeo.